Muchas gracias a todas y a todos nuestros compañeros de medios de comunicación por hacer esta cobertura el día de hoy. Como saben, en el grupo parlamentario del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, cada uno de los legisladores que formamos parte de esta gran legislatura aquí en la Cámara de Diputados estamos comprometidos con y para la gente. Hay temas que definitivamente golpean a nuestro país, por eso el día de hoy estaremos dándole la palabra a varios de nuestros compañeros. Primero estaremos escuchando al diputado Erubiel Alonso. Sabemos que es trágica la situación que está pasando en Tabasco, el tema de violencia. Él estará extendiendo un poco más de este tema. También le cederemos la palabra a nuestro compañero legislador, el diputado Alejandro Domínguez, hablando de cómo se ha golpeado la economía también del ámbito ganadero. Por otra parte, en temas de salud, la diputada Mónica Sandoval. Y para cerrar el día de hoy, pues obviamente con nuestro coordinador de esta bancada, el diputado Rubén Moreira, tanto para su reflexión como también para temas importantes para las y los mexicanos. Así que damos comienzo con esta conferencia del PRI. Les agradecemos que cada martes estemos aquí, aparte de lo que estemos haciendo en el Chacalódromo, que bueno, pues que podamos estar aquí teniendo esta cercanía para todas y para todos ustedes. Comenzamos con el diputado Erubiel Alonso. Buenos días. Buenos días. Primero agradecerle a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañen a esta rueda de prensa, al diputado coordinador Rubén Moreira, a mis compañeras y a mis compañeros diputados. Pues como es de conocimiento público, Tabasco está viviendo el peor momento en su historia. Hoy nuestra ciudad, nuestro estado, ocupa el primer lugar nacional en inseguridad, en percepción de inseguridad. El 95.3% de las y de los tabasqueños cree que estamos viviendo un momento muy trágico, y lo estamos viviendo. Del 2023, esto es importante, del 2023 a finales del 2024, pasamos de tener 271 víctimas a más de 1,221. Crecimos más del 345%. Otro tema delicado es el tema de los feminicidios. Pasamos de tener 18 a 38, crecimos más del 120%. Estos datos son de la administración del gobernador Javier May, gobernador morenista. Por cierto, quiero acotar que la presidenta Claudia Sheinbaum había comentado el jueves pasado en la mañanera que hoy martes iba a dar a conocer la estrategia de seguridad del estado de Tabasco. Y su estrategia fue que mandaron 300 elementos a la entidad, y en unos minutos más les voy a decir cuál es la principal actividad que están haciendo estos elementos. Para que tengan registrado, en lo que va de la administración del gobernador Javier May, se han suscitado 6 ataques a bares y restaurantes, que ha originado más de 35 personas que han sido asesinadas. Es trágico. Quemas de Oxxos, Super Sánchez, Super Locales, Círculo K, gasolineras, autos, trailers y demás. Llevamos más de 175 eventos en tan solo 90 días. Esto nunca se había dado en la entidad. Hoy tenemos más muertos que en cualquier guerra del mundo. Otro tema que estamos viviendo las y los tabasqueños es el amotinamiento que ha tenido el Centro de Readaptación Social, el CRECET. En diciembre y en enero han habido 2 eventos grandes y el gobierno oculta las cifras. En tan solo en el primer evento, con datos extraoficiales que son comprobables, porque ellos no dicen homicidios, sino se desaparecieron dentro del CRECET, en el primer evento fueron 19 internos. Ellos manifestaron solo 7 homicidios, 12 desaparecidos. Esos desaparecidos, pues ya sabemos que pasan a ser a la estadística de los homicidios. En el segundo evento pasado, ahora el 4 de febrero, hubieron 7 homicidios más. Ayer el gobernador dijo que va a sacar el CRECET, lo va a cerrar y se va a llevar el CRECET a un centro federal de readaptación social en el municipio de Huimanguillo. Esas ocurrencias del gobierno pues dejan mucho que desear, porque también cuando el ataque a los bares y restaurantes
el gobierno dijo que iba a reducir el horario de las prestaciones de servicio, es decir, para que disminuyera precisamente las situaciones. Por eso nosotros reconocemos la propuesta del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro presidente Alejandro Moreno en el tema del SAR antidrogas. Estamos firmes, puestos, y es necesario en todo el país, y en este caso en el tema de Tabasco. Ahora, otro tema delicado que estamos viviendo las y los tabasqueños, que no se había dado en más de 20 años, es el tema de los secuestros. Todavía el día de ayer, en el primer cuadro de la ciudad, frente a la biblioteca llamada SICON, o la zona llamada SICON, la biblioteca Pino Suárez, hubo un evento de un levantamiento de un empresario local. Ya las y los tabasqueños no podemos vivir en paz. Está complicado. Y quiero cerrar mi intervención con lo siguiente. El anuncio del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y de la presidenta de enviar los 300 elementos al Estado y a la entidad, ha dejado mucho que desear. Porque el día de ayer ya es nota, ya está en los diferentes medios, y por eso no quisimos dejar de pasar la oportunidad de señalarlo y de comunicarlo. Estudiantes de menos de 18 años, escúchenlo muy bien, estudiantes del CECITE número 7, con sus padres de familia, con sus papás, se manifestaban solicitando la ampliación de maestros y la solicitud de que tuvieran el tiempo laboral. ¿Qué hizo el gobernador por indicaciones de la Secretaría de Educación y del gobierno y de la Secretaría de Gobierno? Mandaron estos elementos que deben de ir a combatir la inseguridad, mandaron a combatir y a reprimir y echarle garrote a los pobres alumnos y a los padres de familia. Les anuncio también que la ley Garrote fue una ley que el gobierno de Morena anterior aprobaron con su mayoría en el Congreso del Estado. Es decir, solamente usan para reprimir a las manifestaciones la fuerza pública. Agradecerles mucho, agradecerle coordinador y agradecerle a mis compañeros. Puntual, Tabasco está viviendo el peor momento en su historia de este gran estado y pasamos de hacer del Edén al infierno. Muchas gracias. Agradecemos al diputado Rubiel Alonso por su preocupación, obviamente por su tierra, por Tabasco y esta ola de violencia tan fuerte y lamentable que se vive en su entidad. Pasamos ahora con el diputado Alejandro Domínguez, que estará platicando a continuación, como les comentaba, de las afectaciones económicas directamente en el sector ganadero. Muchas gracias, muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Con el permiso de nuestro coordinador, diputado Rubén Moreira. Gracias, coordinador. Estimadas amigas y amigos de los medios de comunicación, este tema que estamos tratando tiene que ver con un punto de acuerdo que presentamos el año pasado, los diputados federales del PRI y particularmente quienes somos del estado de Chihuahua. Presentamos un punto de acuerdo en razón de una plaga denominada el gusano barrenador que afecta a la ganadería, que afecta a la exportación del ganado. El año pasado presentamos este punto de acuerdo con la finalidad de que se establecieran medidas preventivas en el cierre de la frontera sur, ya que está entrando mucho ganado de carácter ilegal, y esto ha propiciado y propició pues que la plaga del gusano barrenador llegara al país, y esto propició que las fronteras se cerraran a la exportación. Fueron 3 meses de cierre de la frontera para poder exportar ganado en toda la zona norte del país, y este cierre de frontera viene a plantearnos a quienes somos de estos estados cerca de 80,000 productores ganaderos, quienes en el ciclo agrícola, en este ciclo de exportación, batallaron para sacar sus cabezas de ganado y poderlas exportar al territorio estadounidense. Al llegar y al cerrarse la frontera por esta falta de atención puntual al tema de la plaga del gusano barrenador, se perdieron y se causaron afectaciones cercanas solamente en el estado de Chihuahua por $250 millones. Es decir, en estos 3 meses fue la afectación que se dio en este sector primario en la exportación del ganado. ¿Qué estamos planteando nosotros? Que se pueda generar un control del ganado que llega de Centroamérica a nuestro país,
porque esto es lo que nos está propiciando la compra ilegal de este ganado que entra sin las medidas sanitarias pertinentes, nos genera una política pública de descontrol y esto genera también que se pueda infectar el ganado y se pueda afectar el estatus sanitario que tenemos en el país. Es menester, pues, trazar una estrategia en conjunto con los estados del sur del país para establecer un protocolo de inspección y proteger el estatus sanitario, porque no basta con la imposición de protocolos que nos han hecho en Estados Unidos hacia el país, en donde se tiene que atender las estaciones de exportación del norte del país, sino también al interior del territorio nacional es necesario que se establezcan las medidas de protocolo necesarias que nos puedan permitir hacer el traslado del ganado en el territorio nacional y poderlo exportar a los Estados Unidos. Si bien es cierto, también se plantea que las entidades federativas hagan su parte, y al hacer su parte es necesario que ellos puedan generar iniciativas propias para poder garantizar la protección. Y aquí también es algo que lamentamos mucho, la falta de prevención que no se ve en aquel tiempo, porque el punto de acuerdo aquí se votó en contra en la Comisión de Ganadería, en una exposición que hizo nuestro compañero Juan Antonio Meléndez, Tony Meléndez, que está aquí presente. Se hizo la exposición ese tiempo, votaron en contra, no quisieron hacer las medidas preventivas, y ahora que las entidades federativas hicieron, algunas de ellas, algunos acuerdos para poder presentar acciones de prevención, el gobierno de la República les ha presentado sendas controversias constitucionales en razón de que no están de acuerdo en que las entidades federativas emitan protocolos o acuerdos para poder proteger y cuidar el trayecto y el traslado del ganado en las entidades federativas. Pongo el caso de mi estado, del estado de Chihuahua. La gobernadora del estado de Chihuahua emitió un acuerdo el 15 de noviembre con la finalidad del año pasado, con la finalidad de establecer puntos de verificación e inspección de ganado, así como de todos sus productos y subproductos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural para verificar la legal procedencia y el cumplimiento de las disposiciones sanitarias para la movilización de ganado dentro del territorio del estado de Chihuahua. Y ese mismo día, cuando se publica el acuerdo, la consejera jurídica Ernestina Godoy promueve una demanda de controversia constitucional para echar abajo este acuerdo que está generando el estado de Chihuahua para poder garantizar la protección del estatus sanitario. Esto nos parece lamentable porque se estableció como una medida cautelar o se pidió una medida cautelar que negó la Corte. Esperamos que la Corte resuelva en favor de la entidad federativa, pero si estamos pidiendo coordinación para poder cuidar el estatus sanitario, si estamos pidiendo coordinación para poder lograr una verdadera exportación del ganado al territorio estadounidense, pues este tipo de medidas nos están afectando. Y también quisiera plantear que esta es una controversia constitucional que se planteó, pero estamos en el riesgo latente, también en el estado de Chihuahua, los diputados locales del PRI promovieron una iniciativa con la finalidad de establecer y intensificar las medidas administrativas, así como sanciones de carácter penal para las personas que afecten el estatus sanitario. Esto es un acuerdo con las uniones ganaderas del estado, en donde se estableció que aquellas personas que con conocimiento de causa traigan ganado ilegal al estado de Chihuahua puedan tener una sanción de carácter penal. Esta reforma está en debate en el Congreso del Estado de Chihuahua. Mañana habrá una reunión con los ganaderos del estado, pero nos preocupa que si esta decisión se toma en el Congreso local, nos preocupa que la Consejería Jurídica pueda de nueva cuenta promover estas acciones en las que pensábamos que no creían por la reforma de supremacía constitucional, pero parece ser que sí creen en ellas y estén promoviendo acciones para poder desalentar la participación de los gobiernos locales. Concluiría diciéndoles con este tema en particular que le diríamos al gobierno de la República, pues no nos ayudes, compadre, ¿verdad? Si quieres solucionar el problema de la exportación y los protocolos que se nos impusieron a nivel internacional, pues que no actúen con una medida que pareciera ser más política que jurídica en perjuicio de quienes están llevando a cabo esta exportación de ganado. Reitero, 250 millones de dólares se perdieron en estos 3 meses por falta de atención, de medidas preventivas en el cuidado y en el traslado del ganado dentro del territorio nacional. Por su atención, muchas gracias, es cuanto.
Le agradecemos al diputado Alejandro Domínguez por su preocupación, que como bien lo mencionaba, aquí en el grupo parlamentario del PRI fue un tema que desde el año pasado lo compartíamos con ustedes los medios de comunicación. Le cedemos el uso de la palabra a la diputada Mónica Sandoval en temas de salud. Hemos visto a la diputada muy activa en diferentes clínicas, por las noches, en la madrugada, al igual que en hospitales, y nos comparte a continuación su sentir. Muchas gracias, buenos días. Agradezco la asistencia de todos, el respaldo de mi coordinador y del grupo parlamentario de mis compañeros. Es verdad, es una preocupación el tema de salud y lo que estamos viviendo todos los días. Desafortunadamente, la salud sigue siendo uno de los temas sin atender, y la crisis que el sistema de salud de nuestro país atraviesa es muy grave. La ciudadanía y los profesionales de la salud hoy sufren las consecuencias de los aumentos de este gobierno y de los enormes fracasos que ha sido el ya fallecido INSABI y el enfermo de gravedad IMSS Bienestar. Hoy estamos aquí para respaldar varios exhortos en favor de la ciudadanía con la finalidad de, primero, proponemos exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que destinen recursos a la Secretaría de Salud con la finalidad de que el monto de las becas establecidas para el interno de prepago y pasantes sean equivalentes a la cantidad de la beca de los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro. Segundo, exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud para que atienda las demandas del personal médico, enfermedades crónico-degenerativas y de entidad del Hospital Manuel G.A. González, y para que se realice el pago inmediato de las prestaciones laborales que se les adeudan a los servidores, y atiendan médicamente como debe de ser a las personas que se encuentran en espera de una operación. Tercero, para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal, al IMSS Bienestar y al Gobierno del Estado de Baja California, y realizar todas las acciones que sean necesarias para mantener la operatividad y servicios de atención a la salud de estos hospitales, el Hospital General de Ensenada y Tijuana. Cuarto, para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud y atender las demandas del personal médico y familiares de pacientes del Instituto Nacional de Cancerología con relación a la adquisición de medicamentos y la contratación de suficiente personal para brindar los servicios necesarios. Todo lo anterior porque, como puede observarse, existen innumerables problemas en el sector salud. También quiero comunicar que hemos presentado una iniciativa en materia de salud mental para que se realicen campañas de prevención de la ansiedad y depresión. Como ustedes saben, nuestro COVID de hoy es la salud mental y nadie la atiende. Y es verdad, hemos recorrido y seguimos recorriendo hospitales con la finalidad de exhibir lo que Morena dice, que tienen la salud al 100%, que estamos al igual que Dinamarca, cuando sabemos que no es verdad. Cada día mueren más personas con cáncer porque no son atendidas. Las personas que no tienen para pagar una hemodiálisis también mueren porque, como dicen ellos, que no les alcanza, que no son suficientes las máquinas para brindar hemodiálisis. Asimismo, los tratamientos de cáncer nada más les dan 3 meses y después los familiares se encargan de su propio medicamento. Es por eso que desde el grupo parlamentario del PRI vamos a seguir exhibiendo hasta que sea devuelto ese presupuesto que le quitaron al sector salud. No es posible que Morena cambie chocolateras por hospitales, porque así lo están viendo, con su nombrecito de bienestar. Creen que a toda la ciudadanía nos tienen por debajo de los conocimientos y que no estamos conscientes de lo que está pasando en el sector salud.
los insumos, la falta de medicamento, los hospitales, el deterioro en el que se encuentra, y aún así se atreven a abrir fábricas de chocolate y de miel. No es posible. No vamos a bajar la guardia, vamos a estar levantando la voz todos los días hasta que se han devuelto el recorte que hicieron de 113,000 millones de pesos al sector salud. Muchísimas gracias. Le agradecemos a la diputada Mónica Sandoval por su intervención en tema de salud y ahora también en tema de salud, con el permiso de mi coordinador Rubén Moreira. Me gustaría externar el tema de un punto de acuerdo que hemos presentado como bancada también a través de su servidora. Ustedes lo saben, que desde el año pasado presentamos el tema de cómo nos preocupa y nos ocupa la diabetes tipo 1 en nuestras niñas, niños y adolescentes de todo el país, donde ni siquiera hay un padrón donde se pueda tener el número real de niños que padecen diabetes tipo 1. Entonces, estamos muy emocionados y confiamos en que la Comisión de Salud va a aprobar esta iniciativa, pero hay que recordar algo: de ser aprobada, que confiamos en que así sea, entraría en el presupuesto del 2026. Pero en este 2025, como PRI, ¿qué estamos haciendo? Presentando un punto de acuerdo, porque nosotros, al reconocer que se han bajado los presupuestos en cuestión de salud, en Morena, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dice el gobierno federal? Que no, que estamos bien. Entonces, tomemos el presupuesto que se ha aprobado, donde, por cierto, fueron 913 millones de pesos hacia el tema de obesidad para niñas, niños y adolescentes. De ahí tomémoslo para diabetes tipo 1. ¿Con qué intención? Primero, que se haga este padrón en este año, pero que también se le dé el apoyo de insulina que tanto requieren nuestras niñas, niños y adolescentes. Este es este punto de acuerdo donde como PRI seguimos unidos impulsando a nuestra niñez, a nuestras juventudes, y qué mejor que en el tema de salud. Gracias a todos por su atención. Ahora vamos a pasar con nuestro diputado Rubén Moreira para que nuestro coordinador haga su reflexión, obviamente ante ustedes en esta conferencia del PRI, y obviamente también pasaremos después a las preguntas y respuestas. Adelante, coordinador, y gracias por su confianza. Buenos días a todos. Pues si gustan, pasamos a las preguntas. Sí, ya tuvimos 3 excelentes participaciones, 4, con esta propuesta de punto de acuerdo. Si tienen alguna pregunta. Sí, primero las damas, buenos días. Caballeros, Rubén Moreira, coordinador. Buenos días. A mí me gustaría plantear lo otro, si ustedes me permiten. Sé que los 3 temas son muy importantes, son vitales. No uno más, uno menos, todos tienen la misma importancia. Pero también hay una imposición de aranceles al acero, al aluminio. Se supone que habían llegado a un acuerdo, el cual tendría un lapso de un mes, y ya recibimos el primer golpe. 3 cosas rápidamente. La primera, México está enfrentando esta coyuntura en las peores circunstancias posibles, porque los 6 años anteriores se dejó de crecer, el crecimiento fue de 0.8, porque se dejó de invertir en infraestructura y en generar competitividad. No hay electricidad en el norte del país, no hay agua, se destruyeron las carreteras, porque nos aislamos del mundo, nos peleamos como país, ¿no? Nosotros, pues con las grandes potencias, con nuestros aliados hispanoamericanos, con el multilateralismo. Esa es la primera. La segunda es que a nosotros nos gustaría que el gobierno nos dijera todo lo que pactó y en qué condiciones lo pactó, porque si nos vamos al primer informe que hizo la presidenta, es muy distinto al informe que hizo el señor Trudeau y muy distinto al informe que hizo el señor Trump. Y si nos vamos a lo que dice el vocero, que es vocera, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, pues es totalmente distinto a lo que se dice acá. Entonces es importante que nos digan qué pactaron. Pactaron que seamos un tercer país inseguro. Digo, pues seguro no podemos ser. O sea, pactaron eso. Pactaron en realidad que se iban a suspender todo tipo de aranceles en un mes, o unos sí y otros no. A mí me queda la duda. Y también qué pactaron en materia de seguridad, porque estos vuelos que están haciendo por parte de los americanos, unos en territorio nacional y otros en territorio de ellos, pues implican de alguna manera una agresión a la dignidad de este país, ¿no? Aquello de los barcos en el Pacífico. Y creo que, con esto termino, creo que el tema de los aranceles en el acero y en el aluminio cae en estas indefiniciones. No vemos una respuesta del gobierno mexicano para nada. Es decir, esta parte de tengamos serenidad,
Hace unos años, cuando se hizo lo mismo, México respondió con aranceles hacia los Estados Unidos, hacia ciertos productos de los Estados Unidos. Hoy vemos un discurso nacionalista en México, pero vemos que aceptamos todos los golpes, todos los golpes. Aquí en este sentido, México debe de responder también de acuerdo al golpe, imponer aranceles por una parte y la otra nada más. ¿Cuándo se va a llamar? ¿Cuándo van a presentar ustedes, el PRI, una solicitud para que comparezcan Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa, el fiscal general de la República? A ver, empiezo por lo segundo. Ya se presentó. Ya se hizo la petición a través de un oficio que se los pueden... Ya salió incluso en la prensa, ya, si mal no recuerdo, ya salió. Ya se hizo la petición, estamos esperando la respuesta. Más, hemos dicho, puede ser en el Pleno o puede ser en una reunión de la Junta de Coordinación Política o de alguna otra comisión, pero queremos que vengan para poderles cuestionar lo que está sucediendo en este país. Ya se hizo y esperamos que pronto se nos responda y que podamos participar como una democracia, en un ejercicio dialéctico, que en esa discusión pueden salir cosas buenas, ¿no? Y la primera, no, es una responsabilidad del gobierno. El gobierno tiene el Senado, tiene la Cámara de Diputados, y porque acá ya no hay división de poderes, y tiene el gobierno. Ellos tienen que actuar. Y lo primero que tienen que hacer es decirnos qué están pactando y acordando. Le voy a poner otro ejemplo. La secretaria de prensa americana, y lo pueden ver en su cuenta de redes, dijo que nosotros habíamos aceptado ser tercer país seguro, mandar los 10,000 efectivos y la deportación de mexicanos y extranjeros sin restricciones. Algo que nos tienen que aclarar es, ¿llegaron encadenados nuestros connacionales al AIFA? Porque la señora gobernadora de Morelos dijo que llegaron encadenados. Si ustedes sacan lo que dijo ella, y eso no se informa. Entonces, como no se informa, pues nosotros creemos que todo está pactado, hombre. Segunda pregunta, Román, de Avan Noticias. Coordinador, pues consultarle justamente ese tema de Tabasco. Sí me gustaría que nos profundice el senador que es de este estado. En la mañana la doctora Shum respondía justamente lo que mencionó en la pregunta del servidor. Pero sí me gustaría que nos especificara entonces qué funciones están haciendo estos 300 elementos en específico. Y también, coordinador, si se mantiene la línea que nos pueda decir su diputado, de que hubo un rompimiento entre lo que se llama la Barredora, que es un grupo ahí vinculado a un cártel de Jalisco, y el grupo de Sinaloa. Si nos puede especificar eso, si este es el origen que tiene a Tabasco prácticamente sumido entre balas y en fuego. Antes de pedirle a don Erubiel le responda, que él es tabasqueño, diputado por esa gran entidad, yo le quiero decir una cosa. ¿Qué me preocupa? Que tenemos muchos artificios y pocos resultados. Que tenemos muchas cifras que ya confunden y pocos resultados. Y que el gobierno está ocultando los homicidios y se puede demostrar. Yo le pediría a Erubiel que sea en los comentarios. Gracias, coordinador. Bueno, comentando acerca de la pregunta, muy complejo. Los efectivos que andan en el estado, pues son 300. Mandaron 224 elementos a un municipio del estado de Morelos la semana pasada, y a Tabasco, que tiene 10 veces más, pues mandaron 300 elementos. Tenemos un problema serio también. La gente ya no quiere ir a trabajar, no porque les da miedo, porque la delincuencia ha crecido. Y el tema es que no hay orden, no hay voluntad del gobierno. Cuando hay voluntad de un gobierno para precisamente contener la delincuencia, pues hay acciones. El gobierno ha estado frágil. Bueno, lo tengo que comentar. El gobierno organizó 2 marchas en favor al gobernador Morena, con puros acarreados burócratas. La pasada, en el mes de enero, a finales de enero, llegaron 3,000 burócratas que se quejaron, que los obligaron. Y el día domingo, en la Marcha de la Lealtad, en el municipio de Tenosique, pues también movilizaron a los burócratas, y la porra es: Javier May, tú no estás solo, aquí estamos. Entonces, es trágico lo que estamos viviendo, y no hay voluntad, no hay carácter, no hay decisión,
para precisamente poder frenar la ola de violencia que está creciendo, cuidado, y que ya está en parte también del sur de Campeche y también en el norte de Chiapas, es decir, toda la mancha del sureste ha estado creciendo, ya no decirte Quintana Roo, que también sigue creciendo la delincuencia. Es cuanto. Y la última, pues sí, consultarle, coordinador, respecto a ese tema de los aranceles. Decía por aquí Paquito justamente del tema, pero sí me gustaría que nos comentara cuál es la perspectiva del PRI. Ya faltan prácticamente 16 plazo que se dio de un mes para que se pueda revisar lo que es el tema de los aranceles. Si se vuelve a aplicar, como ya se aplicó el día de ayer con el tema de lo del acero y lo del aluminio, pero que podrían regresar los aranceles para todos los puntos mexicanos. ¿Cuál es la perspectiva o cuál es lo que ustedes ven como panorama para México en unos 15 días más? Pero ahora le voy a pedir a don Mario que te comente algo al respecto, si me lo permite, pero quisiera agregarte algo de lo que dijiste, de lo anterior. Lo que está pasando en Tabasco está sucediendo en muchas partes del país. Los gobernadores no tienen voluntad de combatir al crimen. Están anclados en dos cosas: echar la culpa a otros, que ahora ya no se pueden ir hasta los sexenios de hace 18 años, echarle la culpa a otros, pero ya no lo pueden hacer tanto. Y la otra es anclados en la instrucción que les dio el presidente de abrazos, expresidente, de abrazos y no balazos. Pero también le quiero decir que lo que está pasando en Tabasco es el ejemplo de el error que cometió Morena de criminalizar a los pobres. ¿Por qué los criminalizaba a los pobres? ¿Qué decía Andrés Manuel López Obrador? Vamos a atender las causas. ¿Cómo las va a atender? Con los programas sociales. Nosotros estamos de acuerdo con los programas sociales, pero cuando dice que así los va a atender es porque él creía o estaba seguro que los pobres eran delincuentes. Nosotros queremos los programas sociales para que saquen a la gente de su condición y el país crezca. Él los criminalizaba. ¿Cuántos programas sociales hubo en Tabasco? Todos los del mundo, ¿eh? Y qué bueno, nos da gusto que se le entregue ese programa social. Pero eso no sirve para eso, porque Andrés Manuel confundía las cosas y pensaba, o siguen pensando el señor May, que los pobres son criminales, y eso no es cierto. Eso no es cierto, es falso. Los pobres no son criminales. Entonces quería yo acotarles una pedida a Mario que nos haga un comentario sobre temas económicos. Gracias, coordinador. Muy rápido, en el tema de los aranceles, y creo que partimos de lo que bien dijo nuestro coordinador, es que no conocemos qué fue lo que se acordó en esa llamada entre los dos países. Entonces, pues prácticamente estamos al día a día lo que se le ocurra al señor Trump. Y ese es un buen ejemplo. Se acordó que nos iban a dar 30 días sin aranceles y ayer mismo nos ponen aranceles en dos productos que tienen que ver con nuestro país, igual que el resto, o sea, no uso ninguna diferenciación y creo que no podemos ni debemos estar así. Yo creo que es importante decirle al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, o sea, es momento de que se vea de qué estamos hechos, que muestre el equipo que tiene en la parte económica y que se planten con nuestro principal socio comercial para hacerle frente a esto. Yo hago una referencia y creo que es relevante. México, y ya quedó el dato oficial, en los últimos 6 años creció al 0.8%. Al 0.8%. No llegamos ni al 1%. Con todo respeto, pero es devastadora esa cifra. Porque atrás del crecimiento económico están las oportunidades para nuestros hijos, para nuestros nietos, para millones de mexicanos, que a pesar de que tenemos a la economía más importante y más fuerte del mundo pegada a nosotros, y con el deseo de construir este bloque de América del Norte que viene de tiempo atrás, en lugar de aprovecharlo, lo estamos al parecer tirando por la borda. México debería ser un país, como en su momento lo dijo el presidente Andrés Manuel, que crezca al 6, al 8 o hasta el 10%. Y hoy estamos perdiendo esa oportunidad. El mundo crece arriba del 3%. Quiere decir que crece 3 veces más que nosotros. Pero vámonos bajita la mano, que crezca el doble. Fíjense la tragedia. Lo que el mundo haga en 25 años, en México nos va a tomar más de 50. Eso es trágico y lo tenemos que poner. Y hoy, ahorita en la sesión, y creo que ahorita
qué envidia les tenemos a ustedes, porque sería formidable ser periodista. Fíjense, hoy se va a aprobar aquí la cuenta pública. ¿Y de qué se trata? A ver, una cuenta pública que tiene miles de millones de pesos que no se sabe qué fue con ellos. Y yo le preguntaría al ciudadano común, oiga, ciudadano común, ¿usted cree que en el gobierno hay gente que se ha robado dinero? Yo creo que todos van a responder que sí. Y hoy, en el PRI, de manera responsable, vamos a decir, no queremos promover la impunidad. Ahí están los casos de Segalmex, ahí están los casos del Insabi, ahí están cientos de miles de casos. Y este gobierno quiere hacer que no pasa nada. Fíjense, Morena le enseñó a los gobernadores que no importa si lo hacen bien o lo hacen mal, su premio es ser embajador. A veces se nos olvida, pero en los gobiernos del PRI, e incluso algunos del PAN, hubo gobernadores que tuvieron que pisar la cárcel porque los hicimos rendir cuentas. No perdamos esa capacidad de exigirle al gobierno que rinda cuentas. Y tiene que rendir cuentas porque el dinero no es de ellos, es de todos ustedes. Y yo culminaría con un ejemplo que me llena de orgullo decirlo. Y me llena de orgullo porque está aquí y es tangible y es conocido. Hubo gobernadores que enfrentaron la delincuencia y dieron resultados. Y le pongo nombre y apellido. Rubén Moreira Valdés. Ahí está el caso de Coahuila. No lo digo yo, lo dijo el propio secretario de Seguridad en la plenaria de Morena. Señores, los gobernadores, les dijo, palabras más, palabras menos, tienen que hacer su tarea y no nomás estar volteando a la federación a que les resuelvan. Por algo querían ser gobernadores. Yo les pregunto, ¿qué sostiene a esos gobernadores en donde hoy la percepción de inseguridad rebasa el 90% de la población? ¿Cómo vives en un lugar donde 95% de la gente dice, tengo miedo? Es increíble, por más cifras que quiera dar nuestra presidenta hoy en su mañanera, que bajan los homicidios, que no sé qué, pues sí los bajan cuando incrementan los desaparecidos, ¿verdad? Que parece hasta juego. Pero, ¿qué nos espera? Y yo que les pido con toda humildad, amigos de los medios, es un formidable momento para hacer periodismo de investigación y ni siquiera hay que ir a investigar mucho. ¿Qué pasó con lo que dijo el gobernador May, que el secretario anterior era el líder de la barredora? El propio gobernador May lo dijo, no lo está inventando nadie. Y parece que no pasa nada. En Sinaloa, la fiscal hizo un montaje de un asesinato. No lo digo yo, lo dice la Fiscalía General de la República, y hoy nadie sabe dónde está la fiscal, si está en su casa, si está en una playa comiendo un coco, no sabemos, parece un juego. Entonces, por favor, dejemos de ser indiferentes, los mexicanos no merecemos vivir lo que estamos viviendo. Gracias. Pregunta a Buenas tardes, buenos días, diputado. Yo le quisiera preguntar si es un balance del primer trimestre del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues parece que ellos son puras cuentas alegres y no hay una autocrítica de parte de la presidenta. Todos son logros y objetivos y siempre comparan, ya no quieren comparar con el gobierno anterior, sino se van con el presidente Enrique Peña Nieto para justificar sus fracasos o sus cifras alegres. Quisiera con tres cosas. La primera, los partidos de oposición y el nuestro, en primer lugar, en voz de nuestro dirigente nacional Alejandro Moreno, tendieron la mano para un buen diálogo y esto no se ha dado. Creo que hemos sido una oposición leal gracias a esa propuesta atinada de nuestro dirigente nacional, Alejandro Moreno, que ustedes escucharon acá en el Pleno. La segunda, la presidenta heredó un desastre en dos rutas. Un desastre en la economía del país y la seguridad del país y un desastre en las finanzas de su gobierno, que son cosas distintas, la economía del país y las finanzas de su gobierno, que la tiene pues inmovilizada. No hay grandes obras que se vean en un horizonte próximo, hay promesas que están allá. Tercera, heredó también un México aislado y por lo tanto hoy estamos a merced de lo que una gran potencia vaya decidiendo en el día a día. Yo hago votos porque le vaya bien a ella, por si le va bien a ella, le va bien al país, pero no veo que le esté yendo bien.
Pregunta Víctor Barrera de Plural MX. Vamos a hablar, ¿no? Gracias, buenas tardes. Lo que ha pasado en México es sorprendente. Parece que Claudia Sheinbaum es más encargada del despacho que presidenta de México. Lo digo porque, bueno, ya se está esperando que para el 2030 llegue Andy con todo el movimiento que están haciendo. Pero también dicen algunas cosas. El secretario de Agricultura en noviembre mandó un comunicado diciendo que el gusano barrenador ya se estaba combatiendo en Chiapas y que no llegaría al estado de Chihuahua. Eso. El secretario Osoe dice que el bienestar IMSS es de lo mejor en México y las realidades son otras. La pregunta es muy concreta. ¿Cuándo tendremos a una presidenta o cuándo pedirán ustedes que la presidenta se haga cargo precisamente de ese cargo público que se le dio, según ella, 36 millones de mexicanos, pero solamente pues gobierna para ellos, porque los otros no existen? Nosotros esperamos que, lo dije hace rato, que la presidenta tenga éxito. Si no le va bien a ella, no le va bien al país. Pero yo agregaría que su equipo no está a la altura de lo que requiere esta nación, que están pensando en los próximos comicios o están pensando en un pasado reciente, pero no están concentrados y traen resabios personales y traen dificultades para comprender el mundo moderno. Me refiero a sus colaboradores. Yo creo que a ellos hay que pedirles que estén a la altura de esta gran nación. No solamente tenemos el problema del gusano barrenador, tenemos el problema del gusano descortezador, que es el que está destruyendo muchos de los bosques próximos aquí a la Ciudad de México. Traemos el problema de que se esperan muchos incendios y Morena quitó los presupuestos para eso. Se trae colaboradores que no le están diciendo la verdad, muchos de ellos. Y en seguridad, la rumora que se va a acabar otra vez con la Guardia Nacional para que haga precisamente ejercicio que le toca al ejército. Como no tiene la Guardia Nacional elementos, pues el ejército va a entrar nuevamente a asolar al país. Gracias. Es que la Guardia Nacional es el ejército. O sea, este país tenía 260,000 miembros en el ejército, más o menos, más la Policía Federal. Corrieron a la Policía Federal y hoy el ejército se dividió. Es el tema, ¿no? Se puede agarrar más y más elementos, pero son los mismos que ya existían. Son del ejército con opacidad de dónde se les paga, de cómo funcionan. El problema es que el país tiene una dificultad económica y entonces pues se ahorraron lo de los policías. Le voy a poner un ejemplo para terminar y irnos a la siguiente pregunta. Morena, el 5 de febrero del año pasado, cacareó el salario mínimo profesional para soldados, policías, enfermeras, médicos y profesores. Se aprobó aquí en la Cámara de Diputados, se aprobó en la de senadores y en la mayoría de las legislaturas ya está congelado. ¿Por qué? Porque no tienen dinero. O sea, tenían ganas de presumir, pero dinero no tienen. ¿Por qué? Porque si lo pasan, entonces tienen que pagarle más a los policías y no tienen dinero para hacerlo. ¿Por qué no tienen dinero? Porque los pilfarraron en unos aviones que no vuelan, un aeropuerto que no tiene aviones, un tren que no sabemos a dónde va y una refinería que hasta la fecha creo que ha refinado una tina, una cubeta, como dicen acá. Tenemos 3 preguntas más. Ivonne Reyes de INCO. Buenas tardes a todos los diputados. Yo quisiera preguntarle, coordinador, respecto a este paquete de iniciativas que envió la presidenta Sheinbaum la semana pasada, ¿no? O en días pasados, pues. Y ellos dicen que van por una reforma muy profunda, ya lo dijeron, en el tema, lo que tiene que ver con el nepotismo, que tiene que ver con la no reelección y los plurinominales. Advierten que van por una reforma muy profunda y en el caso del nepotismo, que bueno, pues Morena es un claro ejemplo de ello, ¿no? Ahí está el clan por mencionar, de los Batres. A ver, vamos por partes. Yo creo que rápido es una narrativa. No conocemos la iniciativa, conocemos la que ha circulado, que por cierto tiene faltas de ortografía, de sintaxis y faltas históricas importantes. Porque bueno, hasta al menos ayer que me fijé, la Gaceta del Senado no la había publicado. Primer tema, reelección. Bueno, no, la reelección de diputados, senadores, no la prohibió Madero, Él se refería a la de presidente. Pero, nepotismo.
Entonces yo juntaría las dos para hacerle 3 comentarios. La primera, ¿qué quiere evitar la presidenta? La concentración de poder, ¿eso es lo que quiere evitar? Bueno, porque se le está dando la concentración de poder en el gabinete, se le está dando la concentración del poder en los estados y se le está dando la concentración del poder en el partido. No me refiero a ella, ahí se están concentrando poderes. Están los señores Batres, por ejemplo, están los señores Alcalde, por ejemplo, y está Andy, que eso es concentración de poder. Lo que quiere es que terminar con el nepotismo. El nepotismo no es lo que ella puso ahí, se lo digo con respeto. Nepotismo es que una persona, secretario de una administración, contrate como subsecretario, como subalterno a un familiar. Eso es nepotismo. ¿Por qué no hay nepotismo en las elecciones? Porque el que elige es el pueblo. Es que el que está puede influir. Pues muy bien, puede influir para el que sea, no nomás para ese. ¿O qué creen que prohibiendo eso, los que son alcaldes o gobernadores no van a querer influir? Es un problema de la democracia. Pero vaya, es como para que no te roben la casa, la quemamos. Pero eso no está relacionado con la concentración de poder. O sea, eso no es nepotismo porque elige el pueblo. Y insisto, si ellos dicen es que influyen, hombre, no me diga que no influyó el presidente Andrés Manuel y el INE no lo paró. Y es el hombre que más ha agredido a mujeres. Hay estudios completos del INE, bueno, del anterior INE, porque este ya no los hace. Entonces, vamos a ver qué dice, vamos a ver cómo lo procesan. El documento que yo vi tiene todos esos errores más huecos que hacen eso peligroso y vamos a ver qué proponen. Ahora, también es importante, y con esto cierro, ¿para quién es el mensaje? ¿Para los señores Gallardo? ¿O para los señores Salgado? ¿Para quién es el mensaje? ¿O para el expresidente? Puede ser, ¿no? Diciendo voy a cortar con todo el pasado. Pero lo que ella dice que quiere lograr no es lo que está escrito, sin decirle que eso no puede ser bueno. Pero no, son dos cosas distintas. O sea, esa iniciativa no elimina el nepotismo en su concepción ortodoxa, ni elimina la concentración del poder. Maru Rojas, de Grupo Forma. Escuchando hace rato en una de las preguntas, en una de las respuestas que ustedes dieron, que no hay manera de que se avance en lo que realmente le interesa, como la seguridad en el estado de Tabasco. El Poder Legislativo está detenido por estas negociaciones. Usted mencionó que no se sabe qué se habló en la conversación para los aranceles, frenarlos un mes, pero se habló también aquí, por parte de Ricardo Monreal, que si no se legislaban 2 leyes secundarias por sesión, no se iban a tener las más de 70 que se tienen pendientes y que ya estaban en la mesa directiva. Estados Unidos está frenando incluso al legislativo en México, señor coordinador, ¿y qué es realmente lo que hoy se vio en la Junta de Coordinación Política para que solo tengamos la aprobación de la cuenta pública 2022 y mañana el Día Mundial del Cáncer y no avancemos en lo importante? Bueno, también se ponderó el hecho de que no teníamos presentación de iniciativas desde hace tiempo, y que la cuenta pública va a ser un debate más o menos largo, eso para hacer, tampoco me puedo ir hasta el otro extremo, No, yo creo que los americanos no exactamente que estén presionando a la Cámara. Yo creo que hay circunstancias de prudencia que el gobierno federal está valorando, ¿no? Vas contra los transgénicos, porque aquí ya iban contra los transgéneros, ya se fijaron, ¿no? Una compañera contra los transgénicos, no puedes ir contra los transgénicos. Cuando vas a negociar un tratado internacional con una potencia económica, creo que es anticlimático eso. Yo es lo que creo, ¿no? Ahora, yo creo que el gobierno tendría que reflexionar en esa destrucción del Estado que le está generando debilidades en sus negociaciones internacionales, como lo del Poder Judicial, que es una vacilada, o lo de los órganos autónomos, que nos deja, pues, faltos de capacidad para competir. ¿Pudiera ser la reforma al Poder Judicial? No, yo creo que van encarrerados a destruirlo. Es lo que mejor saben hacer. Por lo que pudiera suceder en la Corte el jueves.
Mire, el peligro es que no respetan ya la Corte. Ese es el problema. Pero es muy larga la historia, pero el ciudadano no va a elegir a sus jueces, va a elegir a una parte de los jueces. Para empezar, los jueces federales tienen jurisdicción en todo el país, ustedes lo saben, pero están concentrados en 4 lugares, uno de ellos es la Ciudad de México. Como se nos planteó la reforma, es que tú ibas a elegir a los jueces, cuando menos a los de tu estado. Pues no es así. La Ciudad de México la dividieron en 11 partes para elegir solamente la 11ª parte de los juzgadores de la Ciudad de México. Insisto, los jueces tienen jurisdicción en todo el país, pero ni siquiera por estado los vas a elegir. Y los jueces de extinción de dominio, de competencia económica, de los de telecomunicaciones, que tienen jurisdicción en todo el país, van a ser electos en un distrito de aquí de la Ciudad de México seguramente. Es una farsa que, por cierto, ¿cómo se parece el discurso de Andrés Manuel al discurso del gobierno americano? Vean lo que dijo ayer el señor vicepresidente de Estados Unidos: a los jueces hay que quitarlos. Así dijo. Coordinador, tenemos 3 preguntas más. Moisés Sánchez Limón, de Entre Semana. Rubén, tienes toda la razón. Es muy complicado enfrentar a un gobierno que tiene una consecuencia de maximato y que Claudia Sheinbaum acusa un grave problema de un concepto que es responder con un tema diferente al que se le pregunta, y en esto insiste en que no va a negar su relación con Andrés Manuel López Obrador y que lo va a defender a capa y espada. Ayer lo enfatizó. Se negó a responder qué ocurrió con Salvador Cienfuegos, cuando todo es público, pues que hubo una referencia de la Corte estadounidense y de una jueza respecto de lo que acontecía con él y que no lo exoneraron. Lo defendió igual y se escudó en el hecho de que bueno, pues era un concepto de invitar a los que fueron directores del Colegio Militar y exsecretarios de la Defensa, y entonces, ¿por qué no invitó a la presidenta de la Corte y acusó ahí el tema de que pues se portaba mal y la veía mal y la criticaba? Vaya, mi punto es por qué la oposición en general, ustedes, el PAN, incluso Movimiento Ciudadano, no consolidan un frente común para atender problemas tan severos como lo de Tabasco, como lo del gusano barrenador, como el tema de salud, porque es muy enunciativo, Rubén. Ustedes suben a tribuna, les demuestran con hechos que están equivocados y les vale un pito, pues. Así son las dictaduras. Por eso, entonces. No, por eso, así son las dictaduras. Sí, por eso. Y en una democracia como nosotros, perdón que te interrumpa, es hacer lo que hicimos. O sea, no, lo que hacemos es lo que podemos hacer. O sea, eso es lo que podemos hacer. La otra es, pues, que un día sucedan cosas de otro tipo en este país. Pero en una democracia nosotros vamos a la tribuna. En una democracia se supone que la mayoría atendería lo que está diciendo un opositor si tiene razón, pero eso no sucede. Entonces el frente existe, ustedes lo ven, PAN y PRI hemos estado votando en hoy, vamos a votarles en contra, pero ese hasta llega a nuestro límite. Ese es el tema. O sea, si tú aprendes en la televisora todas las mañanas, la gran parte de las señales de televisión están con la mañanera, Así es. Entonces, nosotros vamos en favor de la democracia y haremos lo que la ley nos permite. Por supuesto, pero ustedes son representantes populares, Rubén. ¿Por qué no van a sus distritos? ¿Por qué no? Sí lo hacemos. ¿Por qué no? No, yo, al menos yo como reportero no veo la reacción de los ciudadanos. Siguen siendo la misma encuestitis y que están a toda madre y que todo lo llevan chévere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ustedes, Rubén? No, pues nosotros hacemos lo que nos toca. Lo mismo te puedo decir que yo veo la televisión y veo a la ciudadanía, y veo los programas que critican y veo a la ciudadanía. ¿Qué va a suceder? Pues lo que ha sucedido en otras partes del mundo.
que un día va a quebrar todo esto y van a decir la oposición tenía razón. Pero yo conozco, mira, ahí va acá uno de nuestros diputados, Juan. Juan es un hombre que está cerca de su distrito. ¿Verdad? Así es, y todos ellos están cerca de su distrito y venimos a tratar, pero las cosas funcionan de otra manera. Perdóname que te lo digo, un día platicamos, funcionan de otra manera. Yo no quiero ofender al elector, pero lo están engañando. Están engañando al elector hasta el día que quiebre, y lo hemos visto tú y yo muchas veces. Hasta que un día no va a haber dinero para los programas sociales. Y entonces las cosas van a cambiar. ¿La violencia? No, yo espero que por la vía democrática. No, bueno, pues eso yo no lo quisiera mencionar porque no quiero a mi país violento. Pregunta Héctor Ayala de Entérate. Muy buenas tardes a todos. Aprovechando su presencia, ayer el diputado Polo Hospital de Querétaro plurinominal pues se va a Movimiento Ciudadano, donde tengo entendido es su amigo. Quisiera saber su opinión al respecto de este tema. Pues él tomó su decisión. Yo me quedo acá en el PRI porque yo creo que acá están los valores de este país, y él pues tendrá que enfrentar a su votante y tendrá que enfrentar a su conciencia y tendrá que enfrentar a los queretanos que le puedan hablar sobre este asunto. No, para nada, pero nosotros somos opositores. Nosotros no hemos dado el respaldo a la presidenta como lo hizo ya MC recientemente. O sea, MC recientemente les dio una carta en blanco al gobierno. Por último, pregunta Claudia Telles de Imer. Buenos días, para preguntarle, ¿cómo ya nos dice de la elección de personas juzgadoras, pues que va a salir muy mal? ¿Qué tanto está contribuyendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con estas decisiones que ha tomado y que en muchas ocasiones parece que ya no pertenece al Poder Judicial? Una confrontación se ve entre ministros de la Corte y los magistrados, 3 magistrados del Tribunal Electoral. Ayer incluso la presidenta de la Sala Superior pedía a la presidenta Norma Piña y a otros 3 ministros que se abstengan de debatir el proyecto de uno de los ministros, pero nunca menciona a las otras 3 ministras que andan haciendo pues campaña por todos lados. Mire, yo creo que México perdió la oportunidad de tener una instancia que resuelva los problemas sin llegar a otro tipo de extremos. El gobierno federal, Morena, se está apoderando de los 3 poderes, y eso a la larga lo vamos a padecer todos. Al momento en que un presidente de la República no acata una instrucción de un juez, se perdió todo. Ya pasaron otras veces en la historia, que han sucedido esas cosas. Pero el amparo, el primer amparo conocido, es un juez que se presentó ante un pelotón de fusilamiento y salvó a la mitad, los otros ya los habían fusilado, de los condenados, abrazándoles y diciendo la justicia los ampara. Y el oficial del pelotón lo respetó. Eso es un Estado de Derecho. Lo de acá no es un Estado de Derecho. No tenemos más preguntas. En nombre de nuestro coordinador Rubén Moreira y cada uno de los diputados federales del PRI, les agradecemos por su cobertura y los esperamos el próximo martes.